Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Del Señor en este momento. Así es que le pido que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15. La semana antes pasada, Pastor Javier nos compartía a través del capítulo 14 algo muy importante que tiene que ver con lo que el libro de Apocalipsis va describiendo. Y aquello tenía que ver con cómo en algún momento Dios hace una separación entre aquellos que fueron fieles a Él, perseveraron en la fe, siguieron al Cordero, a Jesucristo, y aquellos que obstinadamente no se arrepintieron y mantuvieron su vida alejada del Señor. Hoy día veremos estos 8 versículos, tendremos la Biblia ahí abierta en el capítulo 15, pero primero vamos a también a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, este día que nos das. Gracias, Señor, por lo que hemos podido compartir hasta aquí en comunión contigo y en comunión unos con otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú te haces presente en nuestras vidas, nos hablas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Te pedimos que en esta mañana y en este, Señor, momento especial en que vamos a la Biblia, Señor, tú también hables a nuestro corazón. Hables, Señor, nos ayudes a entender lo que en algún momento comunicaste a Juan y que hoy día sigue siendo también para nosotros palabra tuya, Señor. Alimenta nuestra fe, nutre nuestra fe, fortalécenos para saber vivir, para saber cómo seguirte, Señor, en medio del tiempo que nos toca vivir a nosotros. De alguna manera distinto, en algunas otras, Señor, cosas tan similar al tiempo de Juan, pero que aprendamos, Señor, a perseverar y nos esforcemos y dependamos de tu palabra para estar firmemente cimentados y de tu Espíritu, Señor, para vivir esa vida perseverante en la fe, esa vida, Señor, que tiene que ver con seguirte a ti. Ayúdanos a través de tu palabra a entender. Anima nuestro corazón, fortalécenos a través de ella y de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos para ir teniendo en mente más fresquita la porción de este pasaje. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Juan ha recibido la revelación de Jesucristo de las cosas que van a suceder. Y la revelación tiene que ver con una sola persona, que es el centro de toda la revelación del Apocalipsis, y ese es el Cordero, Jesucristo, aquel que murió, pero ha resucitado de manera victoriosa. Y así lo han presentado los primeros capítulos, como aquel que ha resucitado y que ha vencido. Pero la Iglesia tendrá que atravesar por un periodo que será
caracterizado por la persecución, el hostigamiento y la búsqueda de que la Iglesia de Jesucristo se desplome y caiga. Para eso vimos en los primeros capítulos que los poderes de este mundo, aquellos poderes que son anti Dios y se han construido en oposición a Dios y se han establecido precisamente en este mundo reemplazando a Dios, viviendo de manera independiente de Dios, buscan sistemáticamente de hollar la Iglesia, el lenguaje que usa la Reina Valera del 60, o de pisotear la Iglesia, o asesinando a los creyentes, a los seguidores de Jesucristo, o introduciendo doctrinas distorsionadas, equivocadas, para minar la fe, o invitando a los creyentes, a los líderes, a hacer alianzas con los poderes de este mundo, de tal manera de que su fe la abandonen y finalmente trancen y cedan a este sistema sin Dios. Hemos visto en este inicio del libro de Apocalipsis cómo se describe que esto ocurre en la historia, en los últimos tiempos, que fueron inaugurados con la resurrección de Jesucristo precisamente. Desde su muerte y resurrección hasta el último día de la historia de nuestro mundo, estamos y nos incluimos en los últimos tiempos. Esta historia del fin le pertenece a Jesucristo. Es Él quien ha desatado los sellos, ¿se acuerda? Y ha dado curso a esta nueva historia, a esta historia que tiene que ver con la historia de Dios, la historia que viene a establecer finalmente el reino de Dios en este mundo. Detrás de este sistema hemos visto también a Satanás, el mal, que ha buscado suplantar a Dios y que ha buscado sistemáticamente destruir la iglesia, el pueblo de Dios, a los fieles, a los que son leales al único Dios y Señor y Rey. Dios comienza en el libro de Apocalipsis a mostrar cómo Él va a intervenir en la historia a través de los jinetes, de esta imagen de los jinetes, a través de las trompetas y a partir de la próxima semana a través de las copas, para finalmente derribar los poderes de este mundo, este sistema, y establecer de manera completa, definitiva y cabal su reino, un reino eterno. Las plagas que hemos visto a través de los jinetes, a través de las trompetas en el transcurso del desarrollo de las reflexiones cada semana, hemos visto cómo han ido incrementando en intensidad. Y cada una de los dolores, de los sufrimientos que ha traído cada una de esas trompetas o cada uno de los jinetes, era para los cristianos símbolo de que la redención estaba cerca. Pero para aquellos que se oponen a Dios, aquellos que no siguen a Jesucristo, no siguen al Cordero, es símbolo de odio, genera en ellos rechazo e incluso blasfemia en contra de Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores. La semana pasada reflexionábamos sobre cómo somos parte de una realidad cósmica en la que ya se celebra el triunfo de Cristo, en la que ya se ha hecho esa separación entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Y aunque los que son pueblo de Dios tengan todavía que seguir sufriendo por un tiempo en medio de este mundo, en medio de los dolores y de las angustias de este mundo, la victoria para ellos está completamente asegurada. Y así lo mostraba el capítulo la semana pasada, ¿se acuerda? Y concluimos la semana pasada, o la semana antes pasada, la última reflexión sobre Apocalipsis, en el capítulo 14, concluimos viendo cómo se hace esta separación. Vimos, a lo mejor el título de usted, de su Biblia le hace un poco más, le refresca más la memoria, lleva por título La tierra es cegada en muchas de las Biblias, cuando es separado, ¿verdad?, los creyentes de los que no lo son, los que son pueblo de Dios de los que no lo son. Este momento es determinante dentro del desarrollo de Apocalipsis, porque va a marcar el inicio del resto del libro, que tiene que ver con el derrocamiento final de los poderes de este mundo, del poder de Satanás, del establecimiento de este sistema que ha venido usurpando el poder, el trono, el señorío de Dios y se ha querido establecer como su propio Dios, para que finalmente, al término del libro, veamos cómo ya destituido, despojado, derrocado este poder engañoso y usurpador,
se establece finalmente el reino de Dios con la venida de Jesucristo. Pero para eso todavía falta. Nos vamos a encontrar en este pasaje con el versículo 1, dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Solamente en el versículo 1 encontramos 2 palabras que nos indican que se está aproximando el fin de la historia, que está en las manos de Jesucristo. Historia en la que Él tiene absoluto control, historia que le pertenece a Él, que ha abierto y ha roto los sellos para desencadenar esta nueva historia, esta historia del fin. Dice el pasaje que estos ángeles, 7 ángeles, tenían las plagas postreras, es decir, las últimas plagas. De aquí en adelante nos vamos a encontrar con 7 señales finales, 7 plagas, 7 juicios de Dios, que son los finales. Después de esto concluye de alguna manera la primera parte de la historia. Esta historia que tiene que ver con derrocar el sistema, los poderes de este mundo que han usurpado el lugar de Dios y que han traído señales de muerte, de injusticia, de destrucción, desesperanza, horror y angustia a este mundo. El Señor tiene que derrocar, tiene que destituir, tiene que destronar estos poderes, y lo va a hacer con estas plagas finales. Dice, son las plagas postreras, y las describe de alguna manera, de esta forma, dice: en ellas, en estas plagas, se consumaba la ira de Dios. Estas 7 plagas finales, o postreras, según la Reina Valera del 60, son aquellas que manifiestan de manera completa, cabal, de manera plena y en su totalidad la ira de Dios. Hasta este momento, en ningún pasaje del libro de Apocalipsis se ha hecho mención a la ira de Dios en su totalidad. Y hemos tenido atisbos de ella. Pero cada vez que vemos una plaga ejecutada sobre este mundo, siempre vemos detrás un medio de la gracia de Dios, como una forma de advertir, de anunciar, de llamar al arrepentimiento, antes precisamente de que lleguen estas copas de la ira de Dios, donde la ira de Dios es derramada de manera completa, absoluta, como nunca antes se ha descrito en el libro de Apocalipsis. El pasaje en su totalidad, entre los versículos 1 al 8, es decir, todo el capítulo 15, nos muestra aquella separación que ya se hizo en el capítulo 14. Esa separación ya se da por hecho, entre aquellos que son los que no son pueblo de Dios y los que por otro lado son pueblo de Dios, los hijos de Dios y los que no lo son, los que se han mantenido perseverantes, fieles al Cordero, y aquellos que han mantenido su oposición, se han negado a arrepentirse y se han mantenido en esa postura. En el pasaje vemos de alguna manera, lo mismo que veíamos en el 14, vemos a los vencedores por la eternidad, y aunque no de manera clara, indirecta, se aprecian aquellos vencedores, aquellos falsos vencedores, aquellos que vencieron en este mundo, pero que finalmente serán derrocados y derrotados por Dios. Los que perseveraron y resistieron, pero también se ve por otro lado los que se rindieron y doblegaron al sistema sin Dios. Se ve a los que adoraron al verdadero Dios y verdadero Rey, y a los que adoraron por otro lado a la bestia y a este sistema anticristiano, antidios. Los que estaban inscritos, como usa el lenguaje que usa el libro de Apocalipsis, los que estaban por un lado inscritos en el libro, pero por otro lado los que no se hallaban inscritos en el libro. Los que tenían la marca de Dios en sus frentes, de los que recibieron en su frente la marca de la bestia, como símbolo de fidelidad. Habiéndose concretado esta separación de los fieles y de los que nunca entregaron su vida a Él, aparecen entonces las copas de la ira. Las copas no aparecen hasta que se ha hecho esta distinción y esta separación. Y se cierra parte importante del libro. Este momento de las copas es un hito culminante dentro de la historia del tiempo final, y que veremos solamente una introducción esta semana, porque la próxima semana la predicación, la reflexión, nos llevará a ver en qué consisten cada una de estas
copas. Lo primero que nos fijamos en este capítulo 15, versículo 1, como hemos mencionado, es que fijarnos en la promesa que Dios hace, diciendo que esta es la última serie de juicios. Está a punto de terminar el juicio de Dios. Hemos llegado a un momento determinante y nos encontramos con estas 7 copas, donde se manifestará, como hemos dicho, de manera completa, de manera cabal, la ira de Dios. Versículo 2 al versículo 5 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Vemos en esta visión a los fieles de Dios que verdaderamente no transaron su fe. Aquellos que, siendo parte de este mundo, resistieron los embates de la bestia y de su sistema anti-Dios. Aquellos que, a pesar de sufrir persecución de distintas maneras, como vimos algunas semanas atrás, en aquella época muchos murieron producto de su fe, otros fueron encarcelados, en el caso de Juan, exiliados, otros fueron tentados a transar, a mezclarse con los poderes de aquel sistema en aquel momento del Imperio Romano, finalmente reconocer a los dioses paganos y transar la fe para obtener ciertos beneficios y cierto resguardo del imperio, para no ser martirizados finalmente. Pero aquellos que no se doblegaron, aquellos que perseveraron en la fe en Jesucristo, ahora aparecen en el pasaje victoriosos. Dice: a los que habían alcanzado la victoria, están de pie sobre este mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es inevitable esta asociación que es tan clara en el libro de Juan a el Antiguo Testamento, a las ideas del judaísmo planteado en el Antiguo Testamento en relación a la liberación, y aquí aparece nuevamente la imagen ahora de Moisés. En primer lugar, dice que estos están victoriosos en el mar. Y esto, asociado al siguiente versículo que habla de Moisés, ya nos habla de la idea y nos evoca la imagen de la antigüedad en el Éxodo, cuando Dios había liberado a su pueblo de las manos del faraón. Habían cruzado, ¿se acuerdan?, el mar, y al otro lado del mar, ya victoriosos, libres del poder opresor del faraón, ya no eran esclavos, eran libres, ya no estaban oprimidos, ya no vivían bajo la injusticia del faraón, bajo la opresión del faraón, ahora estaban completamente libres. Cantaron un cántico, o Moisés cantó un cántico, ¿se recuerda? Esta alusión busca que en la mente de aquellos cristianos, muchos de origen judío, dijeran: de verdad tenemos esperanza. Así como en la antigüedad Dios obró en nuestro pueblo, obró con los hebreos, para librarlos del poder de Egipto, nos está dando la misma esperanza y nos dice que un día será ciertísima la liberación, pero una liberación de un carácter distinto. No será una liberación de manos de algún caudillo, de algún libertador como Moisés. La liberación vendrá de la misma mano de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cantan el cántico también del Cordero, dice el pasaje. Aquellos que perseveraron en la fe, aquellos que siguieron al Cordero a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, los muestra el versículo 2 como victoriosos, triunfantes, y cantan este cántico de liberación, este cántico de salvación, porque esa salvación se ha consumado. La cantan ya como que hubiese sido concretada, y esa es la esperanza que debe traer también a nosotros, que un día ese canto, que a lo mejor a nosotros solamente es una historia, el canto de Moisés,
pero para nosotros cobrará sentido y cantaremos el cántico del Cordero. Habremos sido completamente liberados, habremos sido completamente salvados, tendrá la consumación aquella obra redentora de manera completa en las manos de Dios y del Cordero, de su Hijo Jesucristo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta esperanza no es solamente para un grupo determinado, no es solamente para una etnia, no es solamente como en algún momento lo comprendieron los judíos, para ellos. Esta salvación y redención es para todos aquellos que vuelvan su vida, su rostro hacia Dios, todos aquellos, como vimos en algunos pasajes atrás, que laven sus ropas en la sangre del Cordero, todos aquellos que confíen en la salvación que Jesucristo ha alcanzado por nosotros, de toda etnia, de toda raza, de toda nación, de todo lugar, vendrán, dice, y adorarán al Señor, que ha dado la victoria completa, la ha consumado en la historia, en algún momento de la historia, en el futuro. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no vendrá a glorificar tu nombre? Si solamente tú eres santo, tus juicios son justos y los has manifestado. Después de esto, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La copa que aparece en esta sección desde el verso 6 al verso 8, que llevan en su mano estos 7 ángeles vestidos de manera espléndida y gloriosa y que salen precisamente de la presencia de Dios. Esta idea de la copa de ira o de la copa del castigo es una idea muy antigua. La idea de la ira de Dios en una copa que daba a beber a sus enemigos, ya en Isaías 51 se había descrito de alguna manera. Después de un largo tiempo de oportunidades, de arrepentimiento, de volverse a Dios, hay un momento en que Dios ejecuta su juicio y su ira final, y la imagen es esta imagen de la copa. En la antigua Grecia era conocida la ejecución precisamente al beber una copa de veneno, de cicuta, por ejemplo, una planta que tiene estas características, tiene la capacidad de matar a una persona si bebe de ella. Es conocida la historia del filósofo griego Sócrates y sabemos de la ejecución de él por mano de los filósofos, de los gobernantes en Atenas a unos 4 siglos antes de Cristo. Sócrates fue enjuiciado y condenado por los tribunales del gobierno de Atenas, precisamente bebiendo de la copa de veneno, bajo el cargo de corromper a los jóvenes, de ir en contra del sistema y de no creer o no ser fiel a los dioses griegos. Esta idea de hacer beber una copa de veneno como castigo, como ejecución, como juicio, por no haber sido fiel, por no haber reconocido, es la misma imagen que está ocupando Juan para transmitir la idea de lo que vendrá al final. Esta imagen nos habla de lo mismo. Dios, en algún momento, luego de su espera paciente,
Dice la Escritura que Él es tardo en la ira, luego de haber extendido su misericordia, luego de haber liberado, ¿cierto?, estos sucesos en el tiempo final a través de los jinetes y las trompetas, que tenían por objetivo también ser un medio de su gracia, para que aquellos que experimentaban todo esto finalmente se volvieran a Dios y reconocieran a Jesucristo. Todo ese tiempo que Dios esperó, todo ese tiempo en el que Dios fue misericordioso, tiene un fin y llega a un fin. La misericordia que Dios extiende, el tiempo de la espera de Dios, para que aquellos que aún no se han arrepentido y aún no se han vuelto a Él lo hagan, tiene un fin en las copas de la ira. Este es el momento en que Dios no quiere que nosotros como seres humanos atravesemos y experimentemos. Dios no quiere que llegue el momento en que tengamos que beber de su ira. La Biblia dice que es cosa terrible caer bajo este Dios que manifiesta su ira. Y tiene que hacerlo. Y no es que Dios sea malvado, no es que Dios disfrute y sea un Dios cruel. Todo el libro de Apocalipsis nos ha mostrado un Dios paciente, a un Dios que incluso a través del sufrimiento de su iglesia, a través del mismo dolor de la iglesia que ha tenido que la iglesia experimentar en este mundo, aún ese sufrimiento de su propio pueblo lo ha usado y lo está usando como un medio de su gracia, para que otros, cuando ven a la iglesia, a los cristianos, sufrir, dolerse, angustiarse, y a pesar de eso persevera, sigue de todas maneras a Cristo, aquellos que no le conocen, reconozcan que hay un Dios y que hay un Señor. Pero todo eso que Dios ha provisto a través de la historia y a través del desarrollo de Apocalipsis, para llamar al arrepentimiento, esperando, siendo misericordioso, en este momento, en el capítulo 15, llega a su fin. La paciencia, la espera de Dios termina, concluye. Y este pasaje, hermanos, es dramático, junto con todo el que va a relatar el capítulo 16, las copas de la ira. Porque la ira de Dios es algo que Dios ha advertido, es terrible y nadie escapará. El tiempo de la espera, el tiempo de arrepentirse, el tiempo para ser parte de aquellos que son pueblo de Dios, es precisamente para eso, para ser liberados de este tiempo de la ira de Dios. Dios en ningún pasaje en el desarrollo de Apocalipsis ha librado a su pueblo de la angustia, del dolor, de la persecución, diríamos de la tribulación. Pero sí libra a su pueblo del día en que su ira sea derramada. Nosotros también, si somos hijos de Dios, hijas de Dios, somos pueblo de Dios, nosotros podemos tener la seguridad, queridos hermanos y hermanas, de que aunque Dios no nos ha garantizado nunca en su palabra que Él nos libere del dolor, de la angustia, de la aflicción, tribulación de este mundo, sí nos asegura de que nos libra del día de su ira. Porque se ha descrito en el pasaje que aquellos ya están victoriosos delante de Dios, le cantan, le alaban con el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque ya han sido liberados, ya han sido redimidos, ya han sido salvados, ya son victoriosos. Están en la presencia del Dios viviente, del Dios santo y glorioso. Entonces cabe la pregunta, ¿quiénes tendrán que beber de estas copas de la ira? Tenemos que entender por el pasaje, y luego lo vamos a ver más en detalle en el capítulo 16, aquellos que experimentan, aquellos que beben de la ira de Dios, son todos aquellos que ni reconocieron a Dios en sus vidas, ni recurrieron a la sangre del Cordero para limpiar sus vidas y ser perdonados, ni se arrepintieron de sus pecados, aquellos que finalmente no eran pueblo de Dios. Vimos en uno de los capítulos que la única forma
de ser considerado parte del pueblo de Dios era reconocer el sacrificio de Cristo, su obra redentora por nosotros en la cruz es el único camino, el perdón gratuito de pecados. No hay otro camino al Padre, no hay otro camino de comunión con Dios y no hay otro camino para estar en la presencia de Dios, cantando este cántico de victoria. No hay otro camino para ser librado de esta ira que las copas van a derramar y que es la ira consumada, completa de Dios. Aquellos que luego de numerosas oportunidades para el arrepentimiento nunca se volvieron a Dios, finalmente tendrán que experimentar la ira de Dios y beber de la copa. Quiero insistir en esto. Dios no quiere que bebamos de esa copa. Por eso envió a su Hijo y Jesucristo bebió de esa copa. En algún momento Él dijo: pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la cruz, Jesucristo bebió efectivamente la ira completa de Dios. Nadie ha experimentado la ira de Dios, solamente Jesucristo. Y es precisamente Él el que no merecía la ira de Dios. Pero Él, de manera voluntaria, ofreció su vida para sufrir sobre sí el castigo de nuestros pecados y beber de la ira de Dios y cargar sobre sí con este juicio y castigo, precisamente para que usted y yo no tengamos que beberla en este día. Fíjense lo que dice el pasaje en el versículo siguiente. Versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La imagen del templo lleno de humo evoca nuevamente el monte Sinaí, cuando la misma presencia de Dios se manifestaba, envuelto el monte con humo, truenos, relámpagos, y esto causaba temor en el pueblo hebreo. Esta idea de que la gloria de Dios se manifiesta a través del humo que llena todo el templo nos da la idea de que Dios se ha hecho en este momento inaccesible. El Dios que ha estado cercano a la humanidad, esperando pacientemente que las personas se vuelvan a Él y se arrepientan, ese Dios que siempre ha estado presente en la historia, a través de su gracia, de su misericordia, esperando que procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Él. En este momento del relato de Apocalipsis, este Dios se hace inaccesible. Es más, dice el pasaje, y nadie podía entrar en el templo. Por primera vez en Apocalipsis, Dios está velado. Nadie puede entrar en el templo, no hay espacio ya para la intercesión. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para buscarle, ya no hay tiempo para acercarse a Dios. Dios está velado. El tiempo en el que podía acercarse a Él y buscarlo en arrepentimiento se terminó. Es decir, mientras las copas se cumplen, estas 7 plagas, dice el versículo 8, se cumplen, nadie puede orar, nadie puede buscar a Dios porque ya no es tiempo. Cuando llega el momento de las copas de la ira de Dios, cuando la ira de Dios es derramada de manera completa, de manera consumada, como dice el versículo 1, ese tiempo de la ira de Dios no es tiempo para el arrepentimiento,
porque Dios se hace inaccesible. Dios está velado. Nadie puede entrar delante de su presencia ya. Hermanos, de alguna manera este pasaje para mí se hace terrible, porque yo no quisiera ver a Dios de esa manera. Pero si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, como aquel que por su sangre nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado de manera gratuita, si creemos que Jesucristo es el que bebió la copa de la ira ya, para que usted y yo no tengamos que vivirla, entonces este día no es para usted ni para mí. Para usted es día de victoria, para usted es día de celebración, para usted es día del canto de Moisés, del canto del Cordero, en pie delante del mar, delante de Dios, triunfantes y victoriosos. Pero querido amigo, querida amiga, aquellos que nos escuchan o nos ven a través de la señal en internet, Dios sigue siendo paciente, esperando que tú vuelvas tu vida a Él, esperando que procedas al arrepentimiento y le busques, que rindas tu vida, que te depongas tú del trono de tu vida y reconozcas que hay un solo Señor, un solo Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que solamente en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Solamente en Él es en que encontramos el perdón y el ser libres de la ira de Dios, porque Él decidió beber de la copa de la ira de Dios en lugar tuyo y en lugar mío. Querido amigo, amiga, como hemos visto en el desarrollo de Apocalipsis, Dios ha sido paciente, ha sido misericordioso. Cada plaga, aún el sufrimiento de su iglesia, lo ha usado como un medio de su gracia para que se vuelvan aquellos que en el relato de Apocalipsis aún estaban en oposición a Dios. Pero ese tiempo tiene un fin y termina cuando es derramada su ira y consumada su ira. Queridos, queridas, todavía es tiempo de buscar a Dios. Todavía es tiempo para arrepentirse, para encontrar refugio en su misericordia, para encontrar perdón de pecados, para tener la seguridad de que seremos librados de ese día, el día de la ira de Dios. Porque este día, cuando llegue ese día de la consumación de la ira de Dios, Dios se hará inaccesible y ya no habrá oportunidad. Ya no habrá lugar para acceder a Él, ni para buscarle, ni para arrepentirse. Quiero invitarle a tener un momento de oración pensando en esto. Para la iglesia, la comunidad de fe a la cual Juan escribía, esto debía afirmar su fe, que ellos ya estaban con Cristo en lugares celestiales, sentados de manera victoriosa, triunfante, y que algún día seremos de manera completa y consumada parte de ese pueblo que canta la victoria, que celebra la salvación en la presencia de Dios. El clamor de los santos en el libro de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor, no nos hace justicia? En el capítulo 15 y 16 llegó y Dios les ha hecho justicia y Dios les ha dado la victoria. Oremos al Señor y démosle gracias por esta esperanza que en Apocalipsis, en este capítulo 15, ya se ve concretada. Dele gracias al Señor porque esta esperanza para usted es ciertísima, es genuina, es real. Dele gracias a Dios porque a pesar del sufrimiento, de la angustia de este mundo, Dios está con usted. Dele gracias porque a pesar de que el sufrimiento sea muchas veces inevitable y los dolores y las angustias de este mundo sean reales, amargos, aunque muchas cosas amenacen su fe, aún el mismo tiempo de angustia a veces nos hace pensar, dudar. Hay tanto que el mundo, que el sistema ofrece
este sistema demoníaco, como hemos visto en las predicaciones anteriores, ofrece para que la iglesia, los creyentes, trancen su fe. Pero dele las gracias al Señor, porque a través de la obra poderosa de Jesucristo usted puede permanecer en pie y perseverar en su fe. Hasta el día de la victoria, el día de estar de pie, victorioso, cantando el cántico de liberación delante de Dios, delante de su trono, el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Queridos amigos, amigas, la Biblia dice que Dios es paciente. Él espera que todos se vuelvan a Él en arrepentimiento, que depongan sus banderas de orgullo, que depongan el estar sentados en el trono de sus vidas para rendirse completamente al único Señor y Dios, Jesucristo. Te invito, querido amigo, amiga, que pienses en esto y reflexiones en esto. Inevitablemente llegará un día en el que Dios derramará su ira y nadie podrá escapar. Él estará inaccesible, Él estará velado. El tiempo para salvación, el tiempo del favor de Dios es ahora, porque Jesucristo ya bebió de esa ira en tu lugar y en el mío. Señor, te damos gracias, porque este es tiempo de salvación. Este es tiempo, Señor, de misericordia, de tu perdón. Señor, tú tienes abierta la puerta de tu gracia. Señor, que aún el dolor que muchas veces sufrimos y que nos hace ver nuestra fragilidad, ese dolor, ese sufrimiento nos haga volvernos a ti, Señor. Que el ser conscientes de lo independientes que somos de ti, de lo autosuficientes que nos creemos, que el ser conscientes de ello, Señor, nos lleve a reconocer por tu palabra que ha sido predicada durante tantas semanas, Señor, de que necesitamos volvernos a ti si aún no te conocemos. Obra en el corazón de aquellos amigos, amigas, visitas, Señor, que necesitan este encuentro personal contigo, Señor, y conocerte como el único Dios, Señor y Salvador. Aquel Dios lleno de amor, de misericordia, de paciencia, que está esperando, Señor, el arrepentimiento del corazón genuino, el volverse a ti, Señor. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos muestras y no nos dejas sin conocimiento de las cosas que vendrán. Aún de este día, Señor, para nosotros, aquellos que hemos creído, de victoria, pero también un día, Señor, de ira para aquellos que no proceden al arrepentimiento, Señor. Tú nos hablas, nos enseñas, no solamente, Señor, fortalece nuestra fe, nos nutres y nos da la esperanza de que ese día llegará, sino que también nos adviertes, Señor, con amor paciente, porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La puerta del perdón está abierta a través de tu Hijo Jesucristo. Que esta salvación llegue a los corazones a los que aún no ha llegado, Señor. Que aquellos corazones que aún no han aceptado, Señor, este regalo del perdón, de la salvación, de la libertad que solamente en ti tenemos, lleguen a encontrarse contigo, Señor. Por una acción poderosa de tu palabra hablando al corazón y de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a sus vidas. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia. Y en el tiempo todavía que tenemos sobre este mundo, Señor, nos das también para compartir, para anunciar estas buenas nuevas de salvación. Mientras caminamos en esperanza, mientras en medio del dolor, de las angustias o de aquellas cosas que se oponen a nuestra fe, vamos avanzando victoriosos por tu sola mano poderosa que nos sostiene, vayamos también compartiendo este evangelio de buenas nuevas, Señor, este evangelio de salvación, mientras aún tengamos tiempo de hacerlo, mientras aún estemos en este mundo,
en esta ciudad, Señor, especialmente. Gracias te damos, porque nos haces parte de tu plan, asegurándonos desde ya la victoria, el ser vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.